Para las propiedades del objeto, yo recomiendo en el apartado de después del objeto dejarlo un salto de 7 milímetros, recortar tras si el siguiente conector a 9 milímetros, el amarre final dejar estas opciones activadas, esta opción en 3 milímetros, la opción del medio 1.2 y número 1. Hacemos lo mismo, hacemos clic acá y ponemos amarre inicial, los mismos valores, los dos cuadros activados a 3 milímetros, 1 y número 2. Ahora esto con la función del después del objeto. Ahora ponemos la opción dentro del objeto. Más adelante le explicaré la diferencia, pero por ahora simplemente copien los valores que les acabo de mencionar. Salto en 7 milímetros, recortar tras si el siguiente conector a 9 milímetros, amarre final, activamos las tres opciones, 3 milímetros, el objeto del medio, 1.2 y 2. Recuerden guardar las propiedades. Ponemos aceptar, aceptar. Recuerden siempre dejar esto en este apartado después del objeto. Siempre tiene que estar seleccionado después del objeto. Ahora nos vamos al apartado de contornos, dejar la longitud a 3.5 milímetros, la longitud mínima a 1.2 milímetros y guardamos otra vez. Nos vamos al tema de refuerzos y el primer refuerzo normalmente lo que yo hago es poner un refuerzo tatami a 5 milímetros a longitud de 4, ángulo 90 y el segundo refuerzo normalmente uso un refuerzo corrido orilla con los valores de 2.5, 1.2 y eso sería guardar. Esto ustedes pueden desactivarlo y activarlo a conveniencia suya. En la opción de rellenos, lo que yo uso en la opción de tatami es espaciado de 0.4, longitud de 4.5, longitud mínima de 0.8, los valores de fracción de desplazamiento los dejo a 0.25 cada uno y con los valores que se ve acá. En la opción de satín uso el espaciado a 0.4 milímetros y la división automática a 8.5. Y en la opción de compensación de tire dejarlo a 0.25 milímetros. Ponemos guardar y aceptamos los valores.